Buenas tardes, bienvenidos a Economía Real. Mi nombre es Mariana Ayalo. Hoy no está el hacha, pero sí vamos a tener a Sucho durante todo el programa porque ya se va a estar conectando. Tenemos también un invitado de lujo porque está el presidente del grupo GNP, Guillermo Pérez. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un Muy bien. placer. Bueno, Guillermo nos va a ayudar a desenmarañar de alguna forma todo lo que es el sistema tributario argentino, la presión impositiva que hoy soportan las empresas y especialmente las pymes. Pero ya tengo conectado a Claudio, a Sucho, y lo quiero saludar, ¿no? Porque lo estamos esperando. Hola Un Claudio, placer ¿cómo saludar. estás? ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Un placer saludar a todos. Gracias, Guillermo, por estar acá. Que saludamos a Guillermo. Gracias. Y no sé si, Guillermo, tenés algo para agregar a lo que yo decía. Primero quiero decir que me están entrevistando prácticamente de los mejores que hay en Argentina, así que muchísimas gracias por eso. Segundo, y yendo a tu punto, y me diste un pie enorme para lo que me gustaría hablar hoy, Argentina, una empresa argentina, si exportara, es un gran exportador de impuestos. Una empresa argentina que vende localmente, internamente, es un gran vendedor de impuestos. Así que lo que dijiste vos calza perfectamente con todo lo que quiero contar acá. A mí me gustaría un poquitito desde la macro decir por qué tenemos la carga tributaria que tenemos, cuáles son las soluciones, cuáles son las estrategias fiscales para poder optimizar y sobrevivir a los tiempos que vienen, que van a ser muy distintos de los que vivimos hasta ahora, porque los que vivimos hasta ahora, la inflación prácticamente escondía todos los déficits y defectos que teníamos en nuestras organizaciones o nosotros mismos como individuos. Y bueno, lo que vos dijiste es exactamente así. Si no sos eficiente fiscalmente, no vas a ser competitivo. Justo hoy Empecemos. tuvimos... Sí. Justo hoy tuvimos Vos- declaraciones del presidente de la UIA diciéndole al gobierno en particular, sáquennos el pie de encima, y hablaron específicamente de los impuestos y dijeron esto que vos decías, que somos un gran exportador de impuestos. ¿A qué te referís con eso cuando decís eso? ¿Me dejás hacer una introducción para llegar a tu pregunta? Sí. Alguna vez creo que Sucho me escuchó decir esto. Argentina ha adolecido siempre de políticas públicas consensuadas. Entonces nunca estuvimos alineados yendo hacia un mismo lugar, aunque unos fueran por el carril derecho y otros por el carril izquierdo. Lo que sucedió en la Argentina es que en ciertos años íbamos para el sur y después íbamos para el norte, o simplemente nos quedábamos parados, como ha sucedido en los últimos 15 años. Argentina en los últimos 120 años tuvo aproximadamente 30 crisis, una cada 4 años. Por eso a veces cuando hablan mal de los empresarios digo, los empresarios en Argentina son héroes, porque realmente sobrevivir a un país que cada 4 años tiene una crisis es tremendo. Esa situación de tener una crisis cada 4 años, ¿qué produjo? Produjo que Argentina no pudiera crecer como debería haber crecido. De hecho, sabemos que en los últimos 15 años prácticamente Argentina no creció bajo cualquier indicador que lo midas, exportación, PBI, etcétera. Ese no crecimiento hizo que no hubiera empleabilidad, por un lado. Y por otro lado, una cuestión política, pues está bueno tener mucho empleo público y mucha jubilación, porque eso me da cierto poder o mucho subsidio. Entonces, ¿qué pasó? Argentina pasó a tener una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir una pirámide invertida? Que somos 11 millones de personas del sector privado que sostenemos a 50 millones de habitantes. Una estructura de esa naturaleza provoca que tengamos que tener un gasto tributario, un gasto muy grande. O sea, la Argentina, por razones de mal manejo público y por razones estructurales como el que te estoy diciendo, que no ha crecido lo suficiente para poder absorber el sector privado, toda la mano de obra que cada año se genera simplemente por crecimiento vegetativo, hizo que el gasto público de Argentina pasara de un 20% del PBI, que era más o menos lo de la región, al 46% de la región. Hicimos un estudio sobre esto y vimos que a valores nominales en los últimos 20 años, la recaudación y el gasto subió 100 veces aproximadamente, mientras que el Producto Bruto se subió 60. Eso automáticamente implica una gran alza en la presión tributaria, porque la presión tributaria, que normalmente estaba en el 20 y pico por ciento, pasó a estar al 33%, ponele. Porque, ¿qué es la presión tributaria? La relación entre la carga tributaria, la recaudación y el PBI. Si el PBI creció la mitad, sube la presión tributaria. Bien,
Ahora, es mentira que es el 33% la presión tributaria. Ahí no están metidos los impuestos municipales. Y ya termino con esta parte. La presión tributaria sobre el sector formal es mucho más alta, porque en Argentina y en Latinoamérica hay un promedio de evasión del 40%. Hay gente que dice que ya está llegando al 50%. Si eso es así, la presión tributaria sobre la economía formal no es 30%, es 50 y pico por ciento. Y ahí es donde se explica el problema de la carga tributaria argentina. Un problema estructural con una pirámide invertida, con solo 10 millones u 11 millones del sector formal que sostienen a una población de 50 millones. Hay trabajo informal, pero ese no aporta. ¿Ok? Y ahí es donde te viene el problema de la carga tributaria y ahí podemos analizar cuál es la carga tributaria empresaria, la individual, etcétera. Así que pregúntame lo que quieras. Claudio, te había interrumpido y justo querías preguntar algo. No, bueno, lo mencionamos el otro día, Guillermo. Todos estudiamos aquí la curva de Laffer, que si cobras muchos impuestos no recaudas nada porque la mayoría va a evadir y si cobras muy pocos impuestos no recaudas nada. El ideal debe haber un ideal. El punto es, si siempre el debate fue, todos sabemos que si bajás impuestos vas a terminar recaudando más. Siempre me gusta poner dos ejemplos muy chiquitos porque ya pasaron en Argentina, o al menos a mí me tocó vivirlo. Una vez le sacaron las retenciones completas al maíz y al trigo. Como exportábamos poco de maíz y trigo, bueno, no, el fisco no perdió tanto, pero la producción aumentó el doble. Al aumentar el doble de producción, los camiones que transportaban la soja y el maíz al puerto trabajaban el doble. Y los restaurantes que estaban en el medio, en la ruta, trabajaban el doble. Y los camioneros trabajaban el doble y así generaba mucho más ingresos. De la misma manera, me acuerdo cuando sacaron ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires para la ciudad tecnológica o para el distrito tecnológico. Dejaban de cobrar ingresos brutos, pero subía el valor de la propiedad y cobraban más por el impuesto inmobiliario. Pero siempre la queja que hay es quién financia la transición. Todos sabemos que si bajan impuestos van a recaudar más, pero en el mientras tanto, esa necesidad de superávit te pone ese manejo de los tiempos. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay alguna propuesta para administrar ese tiempo en el que está completamente comprobado, bajo los impuestos recaudo más y lo financio? Mira, para mí, después de tantos años de trabajar en esto y de haber analizado muchas cosas, y sobre todo el año pasado que tuve por obligación, digamos, después me gustó. Estudié 170 años de historia argentina, de 1853 a 2023, y ahí apareció toda la problemática de los impuestos, y ahí entendí profundamente el tema de la coparticipación federal. Si vos acá solucionás dos cosas, y no te digo al 100%, pero lo solucionás bien. Si solucionás el problema de la evasión, que es un 40-50%, y lo bajás, ponele, te digo un montón, lo bajás a la mitad, que no es algo imposible. Es difícil, pero no imposible. Y resolvés el problema de la coparticipación, que es un gran tacho de basura, pero lo estoy diciendo de una manera un poco dura. ¿Por qué es un problema la coparticipación? Porque la coparticipación argentina viene desde el año 1988. Es una coparticipación que debería haber durado un año y que desde hace 40 años, 45, la están renovando todos los años, ¿sí? Pero esa coparticipación no está hecha en base a indicadores económicos sociales razonables, que tengan en cuenta el desarrollo habitacional de una provincia, el educativo, el productivo. No. ¿Sabes cómo están hechas esa repartija de dinero que es enorme? En base a los 3 años en que en la Argentina no hubo coparticipación, que fue el año 85, 86 y 87. ¿Y cómo era el reparto entre nación y provincias y a su vez lo que se llama la distribución secundaria entre provincias? Por acuerdos políticos entre el gobierno nacional y el gobierno provincial del año 86, 85 y 84. Entonces, todo nuestro impuesto, una gran masa, va a lo que se llama la masa coparticipable, entra ahí y se reparte. Y no hay rendición de cuenta. Y las provincias tienen superávit primario desde el año 2018 por lo menos. Entonces, si vos arreglás el problema de la coparticipación y arreglás el problema de la evasión, arreglar el sistema tributario viene por decantación, porque los 158 impuestos que tenemos, que sabemos que 7 recaudan el 92%, automáticamente empiezan a desaparecer impuestos. Pero el tema es que para resolver la evasión hay que trabajar en serio y ponerse. Y para resolver lo de la coparticipación también hay que sentarse. Muchos dicen que no tiene solución porque tendrían que estar las 24 jurisdicciones poniéndose de acuerdo. Yo estuve en una charla que me invitó a hablar sobre este tema el Colegio de Abogados de Buenos Aires
y estaba un constitucionalista, no recuerdo ahora el nombre, pero estuvo en la Asamblea Legislativa del 94 cuando se dijo se reformó la Constitución y se dijo que tenía que haber una nueva coparticipación en el 96, cosa que no se cumplió todavía, ese mandato constitucional, y dijo que no era necesario que hubiera unanimidad, quiere decir que hay alguna esperanza de que se pueda arreglar la coparticipación, y hay fórmulas. Porque vos podés arreglar la coparticipación con la recaudación incremental de aquí en adelante y dejar lo que había con la recaudación anterior, de modo tal de que sea más fácil que las provincias ganadoras, o sea, las que reciben más de las que aportan al PBI, que son como 18 de las 24, después hay 3 o 4 que empatan y hay 3 que sostienen al resto del país, que son Capital, Provincia y Provincia de Santa Fe. Mendoza, Entre Ríos y Córdoba empatan, 2 patagónicas empatan y las demás empatan entre lo que dan y lo que reciben. Las demás reciben todo de más. Y vos no ves que estén recibiendo y que tengan un premio por invertir en el aparato productivo, en la infraestructura educacional o en todo tipo de infraestructura. No. Vos ves muchas provincias que son básicamente, ese gasto es asistencial. Y ves que no cambia. Entonces hay un statu quo ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es, no es necesario que las 24, es difícil, no es necesario que las 24 provincias se estén de acuerdo, según este constitucionalista, y vos solucionás ese problema y te puedo asegurar que baja enormemente el gasto público. Y si baja el gasto público, ahí empiezan a desaparecer impuestos, ¿se entiende? Entonces, ese es un tema, digamos. Guillermo, una vez con Lacha Lázari hacíamos una propuesta, pero no sé si es de boca o sirve o no sirve, y te quiero preguntar impositivamente. Que muchos estábamos con eso. Volver a la constitución original de Alberdi, que es la misma que tiene Estados Unidos hoy, que es coparticipación inversa, que recaude las provincias y coparticipen a la nación, cosa de sacar el poder central, romper el poder político central de asistencialismo a la provincia de acuerdo a lo que votan, y que las provincias compitan. ¿Dónde querés instalar una fábrica? Hoy, gran parte del empleo es servicios. Gran parte del desarrollo tiene que ver, está bien, cerca de los recursos naturales, pero hay muchas cosas que hoy cualquier provincia puede ser rentable. No es comparable con el mundo en los años 80, 1980, perdón. Así es. Bueno, mira, es un profundo debate ese que ustedes están planteando. Están los que dicen de que lo que habría que hacer es eliminar completamente los impuestos provinciales, prohibir que las provincias que creen impuestos, que lo han venido haciendo, eso en el 1934 era así, con la primera coparticipación. Y lo que pasó es que, bueno, después la nación empezó a poner a las provincias ciertos servicios y no le daba los recursos y las provincias empezaron a crear impuestos, porque tenían ese problema o porque les gustaba, digamos. Entonces, el problema grave que tiene este sistema que tenemos nosotros en Argentina, y ahora voy a tu comentario, es que las provincias alegremente reciben un montón de dinero por la coparticipación y no tienen que rendir cuentas. Entonces están en el mejor de los mundos. Y el problema que tienen, para ir al esquema que vos decís, es que de alguna manera no quería usar el término se achancharon, pero no encuentro otro ahora. Es como que se relajaron. Entonces, ¿qué pasa? No tienen sistema de fiscalización y recaudación acorde al momento en que estamos viviendo. No tienen capacidad de fiscalización y recaudación. De hecho, no lo tienen con ingresos brutos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hiciéramos eso, el tiempo que se necesitaría para que las provincias, que hoy tienen un atraso grande en eso, porque se relajaron, porque se dejaron estar, porque no les interesa, porque están cómodos así, bueno, llevaría mucho tiempo. Ahora, lo que tiene de bueno el sistema que vos hablabas con Lacha es que cada provincia, en ese caso, se pondría los pantalones largos, empezaría a fiscalizar, recaudar, y los contribuyentes de cada provincia tendrían más noción de lo que se llama la correspondencia fiscal. ¿Sabés qué es la correspondencia fiscal? La sensación que tiene, o la comprobación o sensación que tiene el contribuyente, de dónde está por lo que aporta. Entonces, ahí hay correspondencia fiscal. Yo puse tanto y a mí me dieron tanto. O sea, no sé, me construyeron tales rutas, me hicieron tales hospitales, hicieron tales escuelas, promovieron la industria o tal sector dentro de mi industria, etc. Esa es la ventaja que tiene si lo haces provincia por provincia. El problema que tiene hacerlo provincia por provincia es que se estaría vulnerando algo que se buscó con la primera coparticipación, que es que haya igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la nación. Esa fue la esencia del sistema de coparticipación federal de la Argentina, porque vos
Cuando repartís en base a la mayor o menor infraestructura de todo lo que dije que tiene cada provincia y también en base a la cantidad de población que tiene, etcétera, etcétera. Y vos lo que buscas con eso es dar igualdad de oportunidades. Ahora, cuando yo veo que y que no se enojen las provincias del norte, pero cuando veo que todas las provincias del noreste, noroeste y las cuyanas, excepto Mendoza, aportan al PBI el 15% y reciben el 46% de la distribución secundaria, es decir, la distribución que va entre las provincias, y veo que no hay progreso en las provincias del norte, y veo situaciones muy difíciles en ciertas provincias, no las voy a mencionar, pero todos sabemos a cuáles me refiero, y yo digo, algo está fallando en este sistema, porque no veo que le estemos dando igualdad de oportunidades, veo que hay asistencialismo y hay clientelismo político. Ahí es donde uno dice, esto tiene que cambiar, esto tiene que reformarse. Este gobierno está haciendo una cosa buena, que es que está bajando fuertemente las transferencias discrecionales, que es en adición a lo que te reparten automáticamente por coparticipación. Y eso es discrecional. O sea, el gobierno... casualidad, ¿sabe quién está en la pole position siempre en cobrar, en recibir las transferencias discrecionales? Históricamente, lo analicé del 94 para acá, siempre coincide la provincia oficialista con el gobierno de la nación oficialista. Y hay una provincia, que no la voy a mencionar, pero que siempre está con gobiernos oficialistas o no oficialistas. Es llamativo, digamos. Ahí empecé a tener ciertos votos en el Senado, digamos. Pero bueno. Sí, muchas veces el poder de daño. Déjame un tema más, porque dentro de la responsabilidad provincial, si querés, porque a veces hay una manera de cobrarte impuesto encubierto, ¿no? A través de una tasa, de algo extra. Pero hay algo, por ejemplo, o explícame, quizás yo me estoy equivocando. Perdón que voy a ser reiterativo con esto. De patente del auto, más o menos pago el 4% de impuestos sobre el valor del auto. Y digo, en 5 o 6 años se me llevaron un auto. O sea, menos si tomo la amortización. Cuando veo el valor de mi casa y lo que pago de impuestos por tener esa casa, me siento un inquilino del Estado, pero de la provincia. Pero nadie dice eso. Todos nos quejamos de las tarifas, del valor de la energía, pero en términos porcentuales, digo, del valor de un auto con lo que paga de patente, o el valor de una casa y lo que paga de impuesto provincial, ¿sí? De impuesto inmobiliario. Pero ese porcentaje es una locura, no lo veo en ningún lado. Ni vos ganás eso, trabajo de honorarios con respecto al trabajo y la cantidad de horas que vos estás trabajando. Bueno, es que es así, digamos. Lo que se cobra por una patente, simplemente por circular con un auto, o lo que se cobra de alumbrado o limpieza, que debería ser una tasa y debería cobrarse en función a lo que cuesta ese servicio y no por los metros cuadrados que tenés o el frente que tenés, como es en Capital Federal. Yo soy porteño, soy de Cava. O el impuesto a los bienes personales. Ahora lo arreglaron. Pero el impuesto a los bienes personales, que fue discutido en el Congreso, y la baja que algún político dijo, le están bajando el impuesto a los ricos, pero no se dieron cuenta que es por culpa de ese impuesto a los bienes personales y por culpa del impuesto a la riqueza, que llevó la tasa de bienes personales a 10 veces más y a 27 veces más si sumase para ese año el impuesto a la riqueza. Hubo una inmigración absoluta de empresarios, empresas y talentos, y que ahora lo que están tratando es de que vuelvan. Entonces, cuando ese legislador decía, le bajan el impuesto a los ricos, ¿de qué rico me están hablando? Yo tengo casi 50 años de profesión. Al 1% promedio que pagué, y los últimos años pagué el 2,25, ya pagué el 50-60% de mi patrimonio en concepto de bienes personales, que nació como impuesto sustitutivo a la herencia. Así que mis 5 hijos ya saben que la mitad se la llevó el Estado solamente en impuesto a los bienes personales. Meter impuesto a la ganancia, meter impuesto sobre lo que consumo, IVA, ingreso bruto, etcétera, y se debe haber llevado el 80-90% de mi trabajo de 50 años. Fácil. Pero eso es porque tenemos un problema estructural en la Argentina. Una Argentina con 30 crisis en los últimos 120 años de historia, donde solamente 11 millones de personas del sector privado están bancando a 50 millones de personas, hay un problema estructural que hay que resolverlo. Es por eso que es necesario crecer. A ver, todo el sistema tributario argentino, ¿para qué fue diseñado? Para sostener un gasto público enorme, cada vez más grande, de baja calidad.
en lugar de estar diseñado para redistribuir el ingreso, para fomentar las actividades productivas. Si fomentas las actividades productivas, la producción crece, las empresas crecen y hay más empleabilidad. Y para eso se tiene que usar un sistema tributario, no para simplemente distribuir dinero entre la gente y no generar riqueza. Y la Argentina en los últimos 50, 70 años lo que hizo fue distribuir más de lo que gana. Mira, yo siempre explico un ejemplo muy solo. A veces soy medio Zukovicki explicando. Digo, mira, yo tengo una torta y esta torta me la como yo solo. Resulta que la torta no la hago más grande. Y viene Mariana y quiere comer. Le tengo que dar la mitad a ella. Ya comemos la mitad de la misma torta. Después venís vos, que se ve que comés bastante bien, igual que yo, y comemos un tercio cada uno de la misma torta. Y ahora viene esta persona que acaba de entrar acá al estudio, somos 4 y tenemos un cuarto cada uno. Entonces, está claro, si la torta no se agranda, somos cada vez más pobres. Cuando yo empecé a trabajar, Sucho, en los 70, había 3 pobres cada 100. Así que a lo mejor estoy exagerando, ponele menos del 10%, menos del 5% era, pero bueno, ahora hay 50%. Es una triste realidad que me tocó vivir. Y está clarísimo, mucho gasto público genera mucha emisión, porque el gasto público, ¿cómo se financia? ¿Con emisión, con recaudación o con endeudamiento? Endeudamiento no lo presta nadie. Recaudación, según el Banco Mundial, somos el país que más impuestos tiene en el mundo en presión tributaria. Y tenés después la emisión. La emisión que genera inflación, la inflación que genera devaluación. Inflación y emisión generan más pobreza. Por eso pasamos del 3% al 50%. Por eso hay que resolver el problema fiscal, que es lo que tiene de bueno. Y no es partidismo, es simplemente el sentido común. Es lo que tiene bueno este gobierno. Está tratando de resolver el problema fiscal. Tiene un problema importante en el sector monetario todavía, ¿no? En la parte, digamos, de divisas. Y es un tema a resolver. Y esperemos que lo resuelvan bien. Pero ese ha sido el problema fiscal de la Argentina. La gran emisión monetaria y la falta de normas jurídicas sanas y tributarias sanas generó falta de credibilidad, falta de inversión, falta de crecimiento. Una pirámide invertida, como dije al principio del programa, eso generó inflación, devaluación y generó pobreza. Y hay que revertir el ciclo, y es un ciclo que va a llevar tiempo. Estamos en el buen camino, hay que creer y apoyar y bueno, y apretar los dientes. ¿Qué vamos a hacer? Todos, unos más que otros, por supuesto. Antes de Clarísimo, darle la Guillermo. palabra a Mariana, que quiero contar que estoy cruzándome los brazos, no por mala educación, sino para taparme la panza y me convides más torta. Muy bien. Bueno, Mariana, Guillermo, todo tuyo. muy claro. Te quería agradecer por este tiempo que nos dedicaste. La verdad que muy claro respecto a la presión impositiva que hoy se sufre y cómo se sale de ello. Gracias por venir. Fue un placer y ojalá que otro día podamos hablar de las soluciones microeconómicas, que es la estrategia fiscal inteligente, que alguna vez lo escuchaste. A ver, no, tírame algo, adelantame algo. La estrategia Perdón, fiscal Mariana, es solo para ese título. Sí. La estrategia fiscal inteligente son una metodología, un enfoque y cuestiones actitudinales que tienen que ver en optimizar el impuesto. Y se concentran los casos de negocios que solemos exponer en 3 grandes casos. Uno, algo que si no lo haces hoy te lo perdiste para siempre. Y te doy un ejemplo de ahora. El que no se metió en el RIBP y que no metió a sus hijos en el RIBP se equivocó. ¿Por qué? Porque ganaste estabilidad fiscal en tu patrimonio, no te cobran nada más. Si tu patrimonio crece al triple, queda congelado al 31 de diciembre de 2023 y ganás estabilidad fiscal hasta el 2038, al 0,25. Y tus herederos también, y si donás también. Entonces, hay que lograrlo. Y si tenés hijos jóvenes que no pagan bienes personales, si blanquean algo, eso les permite hacer el RIBP para lo que blanquean y para lo que no podían hacer RIBP porque no llegaban al mínimo exento. Eso es ideas tributarias on time. Las otras es una administración tributaria eficaz, que es en cada operación de la compañía lograr hacerlo mejor. Las compañías cierran en diciembre siempre, es horrible, tienen que cerrar en septiembre. ¿Por qué? Porque si deducen la cuarta parte en concepto de honorario de director, el director lo va a grabar en enero, al cuarto mes, en la asamblea, que va a ser en enero de 2025, y la declaración jurada es en junio de 2026. Su sociedad lo deduce con efecto a septiembre de 2024, él lo graba 14 meses después, en junio del 2026. Y el tercero es cambiando el negocio. Cambiar el negocio es, si yo te quiero comprar tu empresa, 10 millones de dólares, y es muy cara, y yo te digo, ok, yo te pago 7 millones por las acciones y 3 millones por una obligación de no hacer. Por 5 años no me podés competir. Convierto la compra de acciones en un gasto.
Si ese gasto lo deduzco, me ahorro 1.000.000 de impuestos a las ganancias. ¿Cuánto me sale la operación? 9 millones. Bueno, esas charlas que tenemos armadas tienen como 50 ejemplos de casos reales de negocio. Y ahí no es necesario hacer lo que hacen muchas veces los empresarios pymes que dicen, bueno, le viene el contador y le dice, agarra la tijera, cortar el inventario. Bajás el inventario, te baja la utilidad contable y la impositiva. No, eso está mal. Se arriesgan, hay ley penal tributaria. Hay tantas cosas para hacer para poder optimizar el impuesto. Simplemente hay que tener un poco de paciencia y escucharlo en un tema que sabemos que es complejo y aburrido y que hay que tratar de hacerlo un poco más coloquial y menos complejo y un poco, no digo divertido, es pedir mucho, pero por lo menos atractivo. Dale, te podemos sumar en algunas columnas aquí en Economía Real. Quiero que escuches casos. Ahora vamos a entrevistar a una persona realmente de economía real, quizás hoy, otro día, si te puedes quedar o lo escuchás después, y consejitos, pastillitas que le podríamos tirar para mejorar su efectividad. Dale, hasta las 8 me puedo quedar, porque después me cierran la cochera, pero encantado, dale. Bueno, se queda, nos acompaña entonces. Anda tranquilo. Mariana, todo tuyo, quedar? perdón que me metí. Me quedo un rato. Se queda un rato. Me quedo un rato. Bueno, Me esto te iba a decir, encantaría. Guillermo, ¿tenés algún consejo para darle a ella y a los emprendedores o pymes que nos estén mirando? Sí. Yo estuve 34 años en Andersen y en el año 2006 empecé con Grupo GNP, siendo grandecito. Y es verdad, uno tiene que tener coraje. Yo era bastante conocido en mi rubro, es un rubro chico y me conocían, sin embargo dudaba y me decían, no, quédate tranquilo, te vas a llenar de clientes. Bueno, el empresario normalmente lo que hace, le pone mucho foco al mercado y mucho foco al producto. Y deja atrás el back office. Dentro del back office hay cosas muy importantes que tienen que ver con la parte de impuestos, que tiene que ver con la parte previsional, que tiene que ver con la parte del sistema de información. Es muy importante que el back office acompañe al crecimiento del producto y al crecimiento del mercado. ¿Por qué? Porque si no es como tener una Ferrari, que es una carrera a dos rectas con una curva, los dos tenemos una Ferrari, va a ganar el que haga mejor la curva. Eso es el back office. Porque la Ferrari es lo mismo, las dos van a crecer igual. Entonces el problema que tienen los empresarios muchas veces es que ustedes tienen que, como empresarios, que buscar gente, no solamente en el área tributaria, de golpe en la legal, en la financiera, tienen que buscar gente que los ayude a pensar en planificar sus impuestos y no simplemente en llenar formularios. Totalmente. Y eso ocurre, y ocurre mucho. Y a veces yo entiendo al que llena formularios, porque es una persona que a lo mejor está sola, que tiene que saber un poquito de previsional, un poquito de laboral, un poquito de impuestos, un poquito de contabilidad, y al final, cuando vas a la profundidad negra de los impuestos, sabes menos. Entonces, el primer consejo para mí es ese, que piensen en el back office no como un gasto, como una inversión, que son los frenos de la Ferrari para tomar bien la curva. Y el último consejo, y ya te dejo hablar porque es tu bloque. Las empresas son como los seres humanos. Cuando son chiquititos son inofensivos. Cuando son muy grandes, armaron una red de contención. El problema es cuando son adolescentes. Yo en casa tuve 5 adolescentes. Tenían una espalda grande así y una cabeza chiquitita así, hasta que después crecieron. Cuando la empresa es adolescente, es cuando sufre más a la FIP, a HIP o a quien sea. ¿Por qué? Porque ese lomo grande que tiene, que es la venta y el producto, no está acompañado por el back office, que es la cabeza. En ese punto estamos. Me alegro mucho. Ese era el único consejo. Me alegro que lo tengas en cuenta, porque hay que preverlo, ¿no? Porque después es tarde. Tengo un comentario que te va a dejar pensando. No sé en tu negocio particular, pero en cualquier empresa industrial, vos desagregás del balance en la carga previsional y la carga impositiva, y es 2/3 partes de la utilidad neta final. Quiere lo que dijo Suco al principio. Vos trabajás en ese balance, por lo menos que yo desagregué, trabajaba esa empresa, muy grande, líder en su rubro, de consumo masivo, trabajaba del 1 de enero al 15 de agosto para el fisco, eran 9, me daba el número, y del 15 de agosto al 31 de diciembre para 5. Y acá viene un reto para los señores empresarios. Yo soy empresario también. ¿Cuántos soldados ponen en la batalla de los 9, que es lo que se lleva el fisco? ¿Y cuántos soldados ponen en la batalla de los 5? En la batalla de los 5 ponen, si es una empresa que tiene 1.000 empleados, ponen 1.000 empleados para vender, para fabricar, para el cargo financiero, para la administración. ¿Cuántos soldados ponen para la batalla de los 9? Y esa es una autocrítica que se tiene que hacer. Y ahí es donde digo que eso es una inversión. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacen?
por miedo, porque no saben, porque no le gusta, porque a nadie Yo le creo gusta. que uno lo minimiza también. O sea, Y por falta de conciencia tributaria. Si antes de cada decisión vos decidís cuál va a ser el impacto fiscal, legal y financiero, y lo evaluás antes, vas a ver cuánto más dinero. La charla que damos muchas veces dice, impuestos, una oportunidad para generar negocios y rentabilidad. Qué falacia, ¿no? Qué locura. Sí. Bueno, te puedo asegurar que sí. Es cuestión de probarlo. sí. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.